Si bien Argentina 55 fue literalmente un infierno para los pilotos, el Gran Premio de Bahrein 2005 ostenta hasta hoy el récord oficial de la carrera más calurosa de la historia de la Fórmula 1. Pero no solo fue un GP que destacó por el calor, sino que también contó con épicas actuaciones, un desastre para Ferrari y una grandísima polémica que involucró a Juan Pablo Montoya, que además terminó permitiendo el nacimiento de un récord hasta hoy imbatible. Por lo que sin más, hoy te presento el caluroso Gran Premio de Bahrein 2005. La segunda edición del Gran Premio de Bahrein calzó con varias cosas. La primera eran las condiciones. Como no se sabían la de pilotar de noche, debían hacerlo en pleno día bajo el agobiante sol de Medio Oriente. Ferrari había tenido un inicio de año pésimo y buscaba cambiar su fortuna estrenando auto, el F2005, que terminó dándoles más dolores de cabeza. La carrera se iba a disputar el día después del deceso del Papa Juan Pablo II, por lo que Ferrari pintó los morros de sus monoplazas de negro para rendir tributo, mientras que otros pilotos como Jarno Trulli llevaron un pequeño tributo en su casco. Pero la noticia que se llevó a las portadas fue la lesión de Juan Pablo Montoya. El propio piloto colombiano declaró que se había roto la clavícula jugando al tenis, pero a varios les sonó a una excusa. Hey gordo, don't play tennis, you're not good at it. Los rumores decían que Montoya se había roto el hombro al ir a toda velocidad en su moto de enduro, pero como no habían ni fotos, ni videos, ni pruebas irrefutables, no se podía confirmar. Algo bastante peleagudo, ya que le podían despedir y recién llevaba solo 2 GPs con McLaren. Alex Gurs debía reemplazarlo, pero al ser tan alto le terminaron cediendo la oportunidad a Pedro de la Rosa, que volvía a las pistas luego de haber pilotado por última vez para Jaguar en 2002. Dejando de lado la polémica del tenis, Fernando Alonso se llevaría la pole sin mucho problema, con Michael Schumacher ocupando la segunda posición, demostrando que la F2005 era más competitiva que el modelo anterior, mientras que Jarno Trulli metía miedo con su Toyota, al igual que los Doc Williams de Heidfeld y Webber. Pero Barrichello no tuvo tanta suerte y terminó sufriendo un fallo mecánico que lo mandó hasta la 15ª posición, y por cambio de componentes terminó largando desde el fondo del pelotón. Para el día de la carrera, las temperaturas del aire llegaron a 42.6 grados Celsius, la más alta para un Gran Premio de Fórmula 1, con la pista estando a 56 grados. Ahora imagina cuánto calor había dentro de todos los cockpits de Fórmula 1. Durante la vuelta de formación, Christian Klien no pudo encender el auto, así que lo llevaron a boxes para inspeccionar. En la salida, Michael Schumacher se pondría de inmediato detrás de la estela de Fernando Alonso, que se olvidó de Jarno Trulli. El italiano aprovechó de atacar al dúo, aunque nadie terminó perdiendo posición. Fisichella pisaría una banana, pero se salvó de trompear, y por poco terminó comiéndose al McLaren de Kimi Räikkönen, bloqueando las ruedas, algo que no le gustó nada al equipo. Barrichello adelantaría a medio mundo atacando a Pedro de la Rosa ya en la segunda vuelta. Poco después los BAR comenzaban a sufrir con los frenos y Fisichella con el motor, echando humo constantemente en cada curva. El calor se cobraría su primera víctima en el tercer giro, cuando Narain Karthikeyan se alejaba del circuito. Unos segundos más tarde, Físico entraba a boxes, pero le dijeron por radio que no parara, así que básicamente se hizo un drive-thru por tener alta facha. Eso sí, una vuelta más tarde volvió a boxes y tuvieron que volver a encender el auto, y como ya no funcionó, tocó apagarlo y retirarse de carrera. Al menos se salvó de derretirse los 54 grados que habían en la pista. Ralf Schumacher tendría una larga batalla, y por más que lo intentaba no podía adelantar a Nick Heidfeld, mientras que los operarios de la grúa ya llevaban 5 vueltas peleando con el Jordan de Karthikeyan. Nick Heidfeld cometería un error, por lo que Ralf Schumacher le adelantó, pero terminó involucrándose en una pelea contra el Iceman Kimi Räikkönen. En la 10ª vuelta aparecería Klien por la radio de la televisión comentando que se retiró sin que nadie lo notara, porque al final no pudo iniciar la carrera desde boxes. Mientras tanto, el Kaiser Michael Schumacher se acercaba cada vez más a Fernando Alonso por la pelea del liderato. Pedro de la Rosa se pondría a la casa de Takuma Sato, que sufría con los frenos por el calor, y Schumacher terminaba fuera de la pista al bloquear las ruedas, perdiendo varias posiciones en su lento camino hacia el pit lane, y se metió directamente a su box para retirarse de carrera bastante frustrado. Una salida de pista provocada por un fallo hidráulico de su Ferrari. La única buena noticia es que podía tomarse un Red Bull heladito para pasar el calor. En la vuelta 19, Ralf Schumacher sería el primero en hacer su parada en boxes, mientras que el resto seguía persiguiendo al BAR de Takuma Sato. En la 20 parecía que Pedro le ganaba la posición a Sato, pero el japonés logró cubrirse, y mientras tanto Alonso hacía su parada en boxes. Más tarde, Pedro de la Rosa finalmente adelantó a Takuma Sato, pero se pasó en la curva y se fue largo, perdiendo la posición ante Barrichello y Jenson Button, quedando bajo el ataque del Sauber de Felipe Massa. El siguiente parar en
boxes sería Jarno Trulli y Mark Webber, con Trulli saliendo detrás de Alonso. Una vuelta más tarde entraba Nick Heidfeld y Kimi Räikkönen se colocaba segundo, con Pedro de la Rosa haciendo también su parada en boxes. Mientras tanto, Rubens Barrichello, a pesar de ser el más rápido en la pista, no era capaz de adelantar al imbatible BAR de Takuma Sato. Ralf estaba volando la pista siendo el piloto más rápido de todos, pero se distrajo con la salida del Minardi de Christian Albers, por lo que también se salió de la pista. Kimi Räikkönen fue el siguiente en ir a boxes junto a Jenson Button, y Barrichello no dejaba de suspirarle la nuca a Takuma Sato. Pero tal como le pasó a Schumacher, terminó perdiendo el auto, aunque se salvó de no retirarse. El dúo Dinamita se fue junto a boxes, así que Barrichello siguió siendo a la sombra de Takuma Sato. Y a la vez, en la recta principal, Nick Heidfeld rompía el motor dejando humo y aceite por todos lados, con Takuma Sato dejando humo negro de sus frenos que ya no aguantaban más el calor. Nick Heidfeld se iría al borde de la pista para retirarse con un bombero que fue corriendo a toda velocidad para salvarle la vida. Y una vuelta más tarde, Takuma Sato terminaba fuera de la pista porque se le incendió el freno delantero izquierdo, por lo que no tuvo más opción que retirarse una vuelta más tarde. Como se temían que a Jenson Button le podía pasar lo mismo, le dijeron por radio que intentara enfriar los frenos de todas las maneras posibles. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo, ya que en su sombra tenía a Pedro de la Rosa que no paraba de presionarlo. Finalmente, y luego de casi 7 vueltas de incesante pelea, Pedro de la Rosa adelantó a Jenson Button, colándose por el interior en la primera curva. Otra víctima del circuito terminó siendo Mark Webber, que terminó perdiendo el auto llegando hasta la grava, perdiendo bastante tiempo. A la vez, Pedro de la Rosa se ponía a la estela de Rubens Barrichello, atacándolo de inmediato. Y el siguiente en salirse de pista fue Kimi Räikkönen, que perdió el auto al pasar sobre los pianos para el horror de Ron Dennis. Mientras tanto, Pedro de la Rosa se pegaba al alerón trasero de Rubens Barrichello, que le bloqueaba como podía, zigzagueando por todo el trazado. El bueno de Pedro quería adelantarlo rápido, pero se la jugó toda la primera curva y se fue largo fuera de la pista. Fernando Alonso ya le había sacado casi 50 segundos a todo el pelotón, así que le podían por favor por radio que bajara el ritmo para evitar cualquier tipo de problema mecánico por la temperatura. ¿Y qué fue lo que hizo Alonso? Marcar la vuelta rápida de carrera. En la 41, Alonso hizo su última parada en boxes, mientras que Pedro volvió a la estela de Barrichello y esta vez finalmente se lo pudo quitar de encima. En la 42 pararía Jarno Trulli, quien tuvo algunos problemas al salir de boxes, seguido de Mark Webber. Kimi Räikkönen sería el siguiente del pelotón de los líderes en ir a boxes, mientras que Pedro de la Rosa marcaba una vuelta rápida histórica que nadie ha podido superar hasta el día de hoy. Jenson Button entraría a 11 giros del final, pero el británico también tenía problemas. Le enfriaron los frenos como pudieron, le limpiaron los pontones y entre todos los mecánicos empujaron el auto para hacerlo encender, pero no hubo manera. El auto encendía y se volvía a calar una y otra vez. Finalmente lo pudo arrancar y salir de pista, pero se llevó el gato mecánico. Todo era alegría en BR como por 3 segundos hasta que llegó al final del pit lane y se le volvió a apagar el auto, retirándose de carrera. Un desastre para BAR. De la Rosa seguía volando y se ponía a la estela de Mark Webber a 9 giros del cierre, pero el australiano sabía cómo cerrarle la puerta en todas las curvas. En la 51, Barrichello caía tanto en su ritmo que estaba igualando las vueltas de los Minardis, siendo adelantado por el Sauber de Felipe Massa. Mientras tanto, Pedro de la Rosa no dejaba de presionar a Webber y Villeneuve ya estaba por adelantar a Barrichello, pero terminó cometiendo un error, perdiendo la chance de lograr valiosos puntos. Finalmente, y luego de una larga batalla a 2 vueltas del final, Pedro de la Rosa adelantó a Mark Webber por la 5ª posición, separándose rápidamente del australiano. No pasó mucho más y Fernando Alonso se llevó su 3ª victoria consecutiva, seguido de Jarno Trulli y Kimi Räikkönen. Ralf Schumacher fue 4º, Pedro de la Rosa fue 5º e hizo un carrerón al que le faltaron algunas vueltas para colarse al podio, dejando su nombre en la historia con la vuelta rápida gracias a que Montoya se le ocurrió ir a jugar al tenis. Fue un pésimo gran premio para Ferrari, que intentaban rendirle tributo al Papa que los había bendecido años antes, aunque Jarno Trulli sí le pudo dedicar un momento antes de saludar a Fernando Alonso previo al podio. Pero ninguno de los dos terminó saludando al pobre Kimi, que se quedó solo en el parque cerrado. Obviamente había que hidratarse antes de subir al podio, y por el deceso del Papa Juan Pablo II se pidió que todos los festejos fueran lo más mesurados posibles. Estos resultados dejarían a Renault y a Toyota como líderes en constructores, mientras que Alonso lideraba con 26 unidades el Mundial de Pilotos, con Jarno Trulli en 2ª posición con 16 unidades. En una temporada que ya era una pesadilla para el cabalino, que luego de dominar por 6 temporadas consecutivas, veían cómo Renault se transformaba en la nueva fuerza dominante de la Fórmula 1.
Antes de despedirme puedes dejar en comentarios qué carrera quieres revivir para la próxima semana de Race Week. Ya para finalizar, si el video te gustó agradecería bastante tu like, pero sobre todo que te suscribas para que lleguemos de una vez a 100.000 suscriptores. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes transformarte en miembro como todas estas bellas personas que aportan su granito de arena. Y así nada más que agregar, soy Spectrox, mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.